Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar del otro lado. 343-505-4874 es nuestro número de WhatsApp. Ustedes ya lo conocen, es importante para nosotros que participen con sus comentarios porque completan nuestro debate, no me voy a cansar de decirlo y los vamos a estar leyendo. Por supuesto, nunca podemos todos, pero leemos los que más podemos. Recién adelantaba en el noticiero con Sebastián, en el cierre del noticiero, el tema de hoy es la prostitución. Y también queremos hablar de cuál es la situación de la trata, digamos, de la explotación sexual en la provincia de Entre Ríos, luego de habernos adherido como provincia a la ley nacional. Tenemos a todos los actores referentes de este tema para charlar de eso. Es muy interesante el tema de hoy. Les pido que se queden. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches a nuestro elenco estable. ¿Cómo andan? Hola. Vamos a saludar, hablando de elenco estable, hoy tenemos a uno rotativo, Alejandro Avero. Hola, ¿cómo estás? Gracias, No, por favor. Muchísimas gracias, un placer. Un placer. Acá. Dale, muchas gracias. Te tocó venir para un tema, te digo... Tremendo, bravo. Complicado. Pero bueno, nada, acá estamos. Muy bien, muy bien. Bueno, antes que nada me parece que también merece una opinión al respecto de lo que sucedió ayer en el Senado, ¿no? Porque nosotros tuvimos el martes, ustedes saben, un programa más sobre el proyecto de ley del aborto que al final no tuvo sanción en el Senado, no fue ley. No solo tuvimos el del martes, sino tuvimos dos programas anteriores, 3 programas dedicamos a este tema, fueron programas muy intensos. Me parece que amerita que hoy, después de lo que pasó ayer, ¿no? podamos decir algo al respecto. No sé, Luz, vos has sido una también de las más activistas acá adentro con respecto a eso. Lo que levanta un poco el ánimo es la tremenda movilización y la potencia del movimiento de mujeres que se hizo presente en el Congreso. Uno tiene la sensación de que va para ese lado la historia. Mientras tanto, golpeaba a los ojos la contradicción con la mayoría en el Senado. Se escucharon cosas tremendas que hacen pensar que realmente se naturaliza el modo en que se piensa el cuerpo de la mujer, digamos. Pensar que se puede hacer una consulta popular respecto de lo que yo, Claudia, Ana puede hacer con su cuerpo. Se propuso, es sí. como que se naturaliza. ¿Por qué una consulta popular respecto de mí? Escuché mucho que esto recién comienza, ¿no? Me parece como que la voluntad de la mayoría o el ánimo de la gran mayoría de los que estuvieron implicados en esta lucha fue como, bueno, esto no fue ahora, pero esto arranca entonces. Sí, yo comparto que, digamos, la discusión quizás quedó trunca, no se alcanzó a lo que se aspiraba, pero hay un debate que quedó en la calle y que creo que es donde está la mayor fuerza en la gente, siempre. Y me parece que esto también mueve a otro tipo de planteos. A la hora de elegir legisladores nacionales, que es una elección que es poco atractiva y poco simpática, nunca se le presta mucha atención, hay que mirar muy bien a quién se vota, a quién se pone en la banca, ¿no? A mí me parece, bueno, primero que buenas noches a todos, se abrió un camino, ¿no? Es como que el camino se abrió. Habrá que seguir caminando. Pero con lo que decía, todo lo que decía Claudia, a mí lo que sí me gustó y me llamó la atención, y a lo mejor está en contra de lo que vos decís, es que dentro de un mismo partido hubo gente que votó lo que le parecía. Sí. No siguieron para un lado todos para el mismo. Entonces vos por ahí votás un legislador y decís, bueno, van a ir para todo para el mismo lado. Pero en este tema, cada uno votó, me parece, de una forma más personal y particular. Y lo que sí me entristeció un montón fue me entristeció, no me gusta ver el tema de la violencia, cómo la gente no acepta y no respeta la postura de la otra persona. Puedo pensar lo que quiero, no me tienen que agredir. Alejandro, ¿sabes que una de las cosas que a mí me llamó la atención es que en realidad de los 38 votos, esto es todo un dato me parece a mí, de los 38 votos en contra, el 65%, porque 24 o 25 fueron de hombres, y de un promedio de 60 años, ¿no? Sí, es una cosa... ¿A quiénes les llegó el mensaje? La verdad creo que es una cosa muy particular para toda la Argentina. Toda la Argentina, encontrar visibilidad de lo que sucede en el Olimpo de la política argentina, que es el Senado, y lo vimos hasta las 3:30 de la mañana. Hoy a la mañana, todo cuando fuimos a laburar a la mañana, sentíamos el dolor de haber perdido el tiempo, o no, o haber sufrido esa... cosa muy particular de personas las cuales no podían extrapolarse, no podían elegir por otra persona, digamos, no podían pensar en otra cosa que no sea en sí mismos, hablando de cómo vivían, cómo comían. Es decir, chicos, no estamos hablando de vos, estamos hablando de otra gente. Sería bueno que lo empiecen a entender de una vez por todas, aparte, qué sé yo, tipos que, no sé, no hicieron intentar entender que Vivaldi nació en Formosa,
Claro. Que, viste, situaciones absolutamente ridículas y muy dolorosas. De hecho, tuvimos una legisladora que dijo voto en contra porque no alcancé a Es leer lo el- mismo que vos te presentás a un examen, ¿me entendés? Y dices, mirá, no lo vi al examen, pero saliste mal, venís después. Es decir, Claro. muchachos, es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Y todo ese dolor lo sentimos los argentinos hoy. Entonces, es decir, ¿qué vas a pedir? Sí. ¿Qué vamos a querer? Acá hay una cosa que es muy clara. Todos los que estamos acá, los varones tenemos más derechos que las mujeres. Yo puedo hacer lo que sea. Acá en la Argentina, hoy existen ciudadanos de primera y de segunda categoría. ¿Cuál es la diferencia? Yo soy varón, vos no. Claro. Chau. Lalo, para mí, Rescato. más allá del resultado, que a quienes tomamos postura a favor de la despenalización, lo sentimos quizá como una derrota, el proceso es muy enriquecedor para toda la sociedad argentina. Para mí, el que el Congreso haya tratado la ley de despenalización del aborto, sin duda que va a ser la noticia más recordada del año. Lo que pasó en diputados por ahí nos entusiasmó, aquello que lo creíamos posible, lo que pasó en Senado no, pero más allá de eso es algo que ya está instalado en el centro de la agenda pública y seguramente cuando cambie la conformación de esta Cámara, del Senado, Sí. este tema va a salir, porque generacionalmente, vos lo dijiste, lo votaron en contra senadores de más de 50 años, este recambio natural va a hacer que los posicionamientos sean distintos. En algún momento se estuvo muy cerca, decantará, entonces... claro. Como dijo Pichetto al cierre del discurso, vencerán pero no convencerán. Creo que al nivel de argumentos también se vio que por ahí las cuestiones religiosas y personales terminan primando sobre los intereses de quienes pensamos el tema desde una mirada de salud pública. Más colectiva, claro. Totalmente. Entonces, creo que a la Igual- corta o a la larga esto será ley. Igual y eso me es una parece- buena noticia, que ya Sí, esté sí, en el sí, centro sí. del debate y que en los próximos años podamos finalmente tener una ley que nos merecemos, porque de hecho la situación, como decía Luz el otro día, no cambió, o sea, seguimos estando igual con los abortos clandestinos, con la misma situación de que mujeres se ven criminalizadas, Totalmente. que el aborto clandestino lleva a casos de muerte. Yo creo que esa es la situaciones cuestión. evitables, ¿no? Creo que la cuestión central es esa. Ahora llegamos a un diagnóstico, sabemos que el aborto existe, y clandestino o legal, y queda este vacío de saber cómo sigue el Estado de acá para adelante con esta Sí, cuestión. es ¿no? visibilizarlo también. ¿Crees que como entrerrianos nos sentimos representados con los votos de nuestros senadores? Y mira, básicamente son ellos, los votamos nosotros, esto es así. Entonces, bueno, es probable, como dijo Claudia, digamos, que hay que empezar a ver mejor a quién se vota, porque pasan situaciones, digamos, la verdad, lo de Angeli, viste, fue una cosa muy sorprendente para toda la Argentina. No solamente para nosotros, que tal vez lo conocemos más, hemos hecho 1000 entrevistas y esta cosa un poco visual entrerriana que él tiene, pero digamos, describir un grado de esclavitud casi pobre de su madre, viste, alimentando sola y haciendo con una máquina la ropa de los 10 hermanos, que seguro esa máquina se la regaló Perón, digamos, según la época. Digamos, situaciones, viste, que sí, chicos, Claro. estamos hablando de otras cosas, de mujeres, ¿no? Es imposible para él. Sí, que igualmente yo quiero decir, hubo en nuestra provincia en particular y en muchas también, sobre todo en las del norte, eso también ya lo sabemos, manifestaciones numerosísimas también Claro. a favor A favor de... de él. Creo Mira. que también es un sector muy grande, no se puede medir, yo no sé, a lo mejor cuando se habla de Bueno, consulta hubo popular se quiere decir eso. Hubo ¿no? encuestas, más o menos marcaban mucha paridad, 50-45 a favor de la despenalización, pero el sector de los celestes creció mucho también en el último mes, y lo Sí. decíamos el martes, y también la iglesia La se iglesia. activó, Sí. activó su brazo Por eso digo, político. no olvidemos que también hay un gran colectivo de ciudadanos que realmente se han Sin sentido duda, sí, representados. es válido que se sientan representados y que también manifiesten sus Incluso ideas. en los mensajes que a nosotros nos han llegado en esos programas donde estuvimos hablando del tema, también se La vio así. diferencia, Lalo, es como central y golpea la vista. Mm. De un lado se reclama un derecho y del otro se pretende imponer un modelo de mujer, o la mamá de Angeli, o digamos, Sí. un modelo de mujer, un modelo de maternidad, un modelo de cómo debemos vivir Sí, nosotras. yo creo en el que mundo. en ese sentido todavía no estamos con los legisladores adecuados para llegar a entenderlo, me parece a mí. Por eso se da esto. Bueno, gente, el tema que nos atrapa el día de hoy, la prostitución. La prostitución como elección, por supuesto. ¿Cuál es la situación de las trabajadoras en la calle, en la vía pública? ¿Cuál es la situación de la explotación sexual como consecuencia de la trata en nuestra provincia después de habernos adherido a una ley nacional? De todo eso vamos a hablar después de este informe.
En Entre Ríos, la instalación de establecimientos donde se explote sexualmente a las personas está prohibida por la ley número 10.186. La sanción de esta norma en 2012, a la que se fueron sumando distintos municipios, determinó además la clausura de los establecimientos de este tipo que ya funcionaban en la provincia. Pero el cierre de cabarets y whiskerías ¿hizo que desaparezca la prostitución? Voces autorizadas aseguran que, con o sin ley, la actividad se sigue ejerciendo y en muchos casos aparece relacionada con la trata, la violencia o el narcotráfico. Un hecho que se puso de relevancia después de la sanción de la ley antiprostíbulos fue la clandestinización de la prostitución. Es decir, que la norma derivó en que muchas personas, fundamentalmente mujeres, fueron expulsadas a ejercer en las calles o en cabarets encubiertos. La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina informó mediante un relevamiento realizado en 2015 que eran 4.000 las mujeres que ejercían la prostitución en Entre Ríos y alrededor de 200 solo en Paraná. En El Ventilador nos preguntamos, ¿dónde están? ¿Eligen la prostitución o no tienen otra salida? ¿Qué alternativas laborales se les ofreció desde la sanción de la ley antiprostíbulos hasta ahora? ¿En qué condiciones salen a la vía pública? Hoy, en El Ventilador, prostitución, trabajo o explotación. Bueno, es un tema amplísimo, amplísimo, en el que seguramente, quiero decir, podemos cometer algún que otro comentario hasta con prejuicio por desconocimiento, pero a mí me parece esto justamente lo más importante, poder desmenuzarlo, poder entenderlo bien. Cristina Ingleson, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, gracias. De la organización Mujeres Tramando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Contanos qué hacen exactamente en Mujeres Tramando. Bueno, entre tantas cosas, ¿no? No, bueno, nuestra mayor actividad tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres. Digamos, trabajamos por los derechos de las mujeres, por una vida libre de violencias y por los derechos sexuales y reproductivos. Recién en el informe decía si el cierre de los prostíbulos luego de la ley, como pregunta, ¿no? Si impulsó algunas a la calle a trabajar cuando antes lo hacían ahí. ¿Eso es así o no? En realidad no puedo contar con datos estadísticos. Lo que sí tengo presente es que en el momento en que se cerraron los prostíbulos también hubo otra serie de acciones desde la política pública local para trabajar el tema, no solo de las mujeres en situación de prostitución, sino también que tenía que ver con su capacitación, con su reinserción laboral. Bueno, me parece que no se puede hablar de una acción en particular, sino de un trabajo integrado y articulado. Y no solamente desde una parte del Estado, sino justamente donde se comprometen todas las actoras, ¿no? Claro. Tenemos a Graciela Mántoras también. Gracias por estar, de la Subsecretaría de la Mujer, sí, actual titular de la Subsecretaría de la Mujer. Ese trabajo que está diciendo Cristina, ¿se continuó de alguna manera? Bueno, el tema es que es cierto, en el 2014 se cerraron, aproximadamente en esa fecha, se cerraron los prostíbulos en Paraná. Lo que refieren las mujeres que trabajaban dentro de los prostíbulos es que en realidad perdieron el lugar bajo techo, digamos, para trabajar. En su gran mayoría lo que hubo es un desplazamiento, o sea, lo que antes era un prostíbulo terminó siendo la confitería, el bar, el departamento privado, ¿no? Es decir, un traslado de lugares de trabajo o quedar en la calle, la ruta, ¿no? Entonces, significativamente no hubo una política que se complementó realmente con otras cuestiones, porque una verdadera capacitación y luego inserción laboral significativa, a mi entender, no hubo. Es decir, planes de trabajo que en realidad estaban sustentados en un escaso monto de dinero que a las mujeres no les representó genuinamente
un cambio sustancial en sus vidas. Entonces, a mí me parece que, como decía Cristina, coincido en que debe haber una política muchísimo más amplia que atienda a todas las necesidades, y acá va el tema laboral, el tema capacitación, el tema escolarización, etcétera, etcétera, ¿no? Para que de verdad haya un genuino empoderamiento y una genuina inserción. Y otra cosa que es fundamental, una genuina posibilidad de elección de una mujer. Si no, esto que se dice de eligen ejercer la prostitución, Eso en realidad claro. es una falacia, A ver, porque algunas es sí, un algunas tema... no, supongo yo, ¿no? Bueno, Agustina, ¿cómo te va? ¿Gusten? Trabajás en el área de salud. Sí, yo estoy en desacuerdo con la señora. A ver. Porque fui una de las beneficiadas con el cierre de la whiskería. ¿Cómo fue tu caso? Mi caso estaba en situación de prostitución. Con el cierre de la whiskería y los boliches privados, tuve la oportunidad de tener reinserción laboral, terminar la escuela secundaria, hoy en día ingresar a la facultad y tener un trabajo digno como corresponde, que hoy es en el área de salud sexual y reproductiva. Claro, de la provincia. En mi caso, sí hubo acompañamiento y reinserción laboral. ¿Conocés compañeras tuyas que hayan tenido este mismo camino que el tuyo? No, lamentablemente, dentro de todas las compañeras, la única que lo tengo que decir, y me da pena, que tuvo esta oportunidad fui yo. Fuiste vos. Sí. ¿Vos aprovechaste la oportunidad Sí. o vos sola la tuviste? No, entiendo. me llegó la oportunidad y yo el primer día que salí a trabajar en la calle, Sí. a todo el mundo y hasta los mismos clientes les dejé en claro que no era lo que yo había elegido para mí, no era la vida que yo quería, pero en ese momento era la única forma de no trabajo, porque estoy en desacuerdo que la prostitución no es un trabajo. Es lo único que me quedaba como alternativa para subsistir No y conseguiste vivir. otro trabajo. No, lo busqué, pero lamentablemente la sociedad, por nuestra condición de ser trans, traba o travesti, no nos da una oportunidad de un trabajo digno. ¿Cuánto tiempo estuviste ejerciendo la prostitución? 8 años, hasta hará un mes atrás, que fue cuando tuve la oportunidad que conseguí este trabajo. ¿Qué estudias, Agustina? Recientemente. Estoy estudiando trabajo social en la Facultad de la UNER. Fíjate el prejuicio con el que nosotros claro. abordamos el tema, que hablamos de la prostitución desde la mujer, y también está la chica trans en la situación de prostitución, Seguro. Sí, en la que ella dice no es un trabajo porque el hombre que viene con el dinero ya ejerce una situación de dominio, no es una situación, claro, ¿no? Y la ley con la que se cerraron los prostíbulos, no solamente que las dejó en la calle, no llevó ningún proxeneta a la cárcel, digamos, a ellas quedaron en la calle, pero los dueños de esas casas nunca fueron ni encontrados, no tienen nombre y apellido, y el poder es el que está amparando esta situación de desprotección de las chicas y de las chicas trans. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Vos contestame si querés. No tengo ningún problema. Cuando whiskería estabas en una whiskería o cabaret... No, trabajaba en la calle. Vos siempre Que estuviste... es más vos tenías peligroso que en una whiskería o en un lugar vos estabas privado. en la calle. ¿Nunca llegaste a trabajar en un lugar de estos? No, No. siempre ¿Y en la trabajabas calle. independiente o tenías un No, café shop? independiente, que ese es otro tema que hay de debate entre las mujeres y las chicas trans o travesti. Normalmente nosotras las chicas trans o travesti trabajamos por nuestra cuenta y para nosotras. En el caso de las chicas, que acá en Paraná no son muchas porque la mayoría son santafesinas, son manejadas por proxenetas que vienen y traen 4 o 5 chicas, la paran en una esquina y trabajan y facturan para esa persona. El dato es que el idea? 90% de las chicas, de las mujeres que están trabajando en Paraná son santafesinas. ¿Y tenés idea cuánta plata, lo último, Sí, sí. ¿tenés idea cuánta plata, qué porcentaje se lleva el proxeneta? Y normalmente ahora, digamos, el trabajo sexual está con la crisis que hay devaluado. Pero en la época que se trabajaba bien era
el 50% para el proxeneta y el otro 50% que le quedaba a la chica se le descontaba el traslado de Paraná a Santa Fe, más la ropa que se le daba para trabajar y las sustancias que tomaban para aguantar en la noche. Claro, o sea que te quedaba Nada. Yara Quiroga, muchas gracias por estar acá también. Activista. Estoy escuchando, estoy re entretenida escuchando. ¿Coincidís con Agustina? Sí, en muchas cosas. O sea, también lo que vale aclarar que el proxenetismo tampoco tiene género, porque no solo son hombres los proxenetas, sino también hay mujeres que son prostituidas. De hecho, quiero por decir, las mismas mujeres. En También. Venezuela hace poco se apresó a una de las proxenetas más grandes de Latinoamérica, mujer. Y con el respecto al cierre de los boliches, o sea, yo trabajé desde muy chica en los cabarets, o sea, sigo en situación de prostitución también. Lo que vale acotar es que las compañeras que hemos estado en los boliches, o sea, era como que estábamos más protegidas. Yo creo que antes de adherir a la ley de cerrar los boliches, hubieran creado como otro método de seguridad, como que la seguridad esté más adentro de los locales, como que estén más... Como que entren más, o sea, porque iban, o sea, yo trabajé poner en Diamante en un cabaret, llegaban a las 9 de la noche, pasaba un auto de investigaciones, controlaba a las chicas, qué sé yo, y después venía a las 6 de la mañana cuando cerrábamos el boliche. Y bueno, a todo esto, en el transcurso de que ellos se fueron, es donde caían las menores de edad. Entonces después, antes que lleguen, ya se iban. O sea, yo creo que ese control habría que hacer. Pero para vos de ese modo podrían haber seguido abiertas, digamos, controlándose. Sí, totalmente, porque nosotros estando ahí adentro teníamos otra contención. O sea, es más, o sea, teníamos un lugar, o sea, teníamos un techo, pues teníamos un lugar donde higienizarnos, donde como cuidarnos ahí también, o sea, siempre entre nosotras adentro creamos un vínculo de compañerismo que era cuidando entre nosotras. O sea, yo mayormente, o sea, yo particularmente trabajaba para mí, siempre trabajé para mí, para mantener mi familia, pero había muchas que estaban ahí, que estaban bajo proxeneta. Y ahora te hago una pregunta, porque siempre hay como un poco de misterio con respecto a cuando se trabaja o se trabajaba en esos lugares. ¿Cómo es el horario? Porque también se hablaba mucho de chicas que estaban y que vivían ahí, y entonces ahí empezaba toda esta otra especulación también de la trata, ¿no? Mira, si estaban en contra de su voluntad o no. ¿Conociste este tipo de casos? Lo que pasaba en los cabarets era esto, vos ibas a hacer plaza. O sea, yo firmaba ¿Qué un quiere decir contrato hacer plaza? por 15... ¿Firmabas contrato? Un contrato por 15 días, una semana, un mes. ¿Firmabas contrato con el que regenteaba el lugar, el dueño del lugar? Sí, lógico. O sea, y como mucho podíamos estar un mes en el boliche. Y de ahí del mismo... Te hago una pregunta, ¿viviendo ahí ese mes? Sí, sí, o sea, vos tenés que estar para el boliche todo ese mes. O sea, tu vida le pertenece por todo ese mes. O sea. Lalo, yo quiero preguntarles a las chicas si ellas llegan solas a la situación de prostitución o son llevadas por alguien, cuando eran chicas o cuando Las travestis mayormente llegamos solas, porque o sea, casi siempre que estamos despojadas de los hogares, o sea, salís a caminar a la noche y siempre encontrás, o sea, pero llegamos solas. Llegamos solas y lamentablemente... Con una compañera y con muchas compañeras coincidimos acá a nivel provincial, hablo porque yo me recorro todos los lugares conociendo a las compañeras. Conociendo. ¿Podemos decir que hoy hay, Graciela, quedan algunos lugares todavía sin cerrar en la ciudad de Paraná? Como los clásicos prostíbulos. Sí. Los cabarets, creería que no, la verdad que no. Pero, no debería, pero digo... No, digamos, los que oficialmente estaban reconocidos como tales sí están cerrados. El tema es que hay otros lugares que no están reconocidos e identificados como tales, pero que también se sabe que funcionan. Claro, ¿y cómo se puede actuar sobre esos lugares que, digamos, no están reconocidos como tales, pero que... Los clandestinos, digamos, ¿no? ¿De qué manera se puede actuar? ¿Con denuncias de quién? Digamos, ¿cómo es ese tema? El tema es que está como bastante solapado, diría yo, el trabajo, ¿no? Es un local que funciona con una habilitación comercial para un fin comercial determinado y que en determinadas horas funciona como lo que dice que es. Ahora, en la trastienda, digamos,
Claro. en esa suerte de clandestinidad, se sabe que ocurren otra cosa, no dentro del local, tal vez ese local es el lugar donde se gestan los encuentros para luego un desplazamiento a una casa, un departamento, una fiesta privada, ¿no? Ya no es el clásico cabaret que mencionaba ella recién, pero bueno, la actividad, digamos, sigue existiendo. Sí, Ana, perdón. ¿Puedo preguntar? Sí. Y ahora, y lo tuyo es como Agostina, no fue una elección, a vos no te quedó otra, o sí fue una elección. A mí me queda esa duda. La prostitución, o sea, para una travesti nunca es elección. Para los travestis Para no. las travestis no es elección. Convengamos que nosotras, o sea, y mayormente cuando elegimos ser lo que queremos ser y nos damos respeto a nuestro cuerpo para nosotras sentirnos bien, nosotras no nos queda otra salida. Si vos conseguís porque otro trabajo, cambiás de... lógicamente, yo también estoy estudiando trabajo social, o sea, hago un montón de actividades, o sea, pero igualmente, o sea, todavía sigo viviendo de la prostitución, lamentablemente, porque un montón de cosas que yo hago, las hago con ganas de salir adelante, pero todavía no he encontrado, no he tenido la oportunidad como la compañera también. ¿En qué falla el Estado a la hora de, digamos, avanzamos para cerrar los prostíbulos? ¿En qué falla hoy el Estado? ¿Qué paso para atrás que da que no podemos ayudarlas a salir de la calle, a las que quieren salir, digamos? Lo que pasa es que me parece que hay un tema que así como acabamos de atravesar o estamos atravesando el del aborto, también estamos atravesando el de la prostitución, ¿no? Y entonces estamos entre que si la prostitución es una elección personal, ¿no? Y entonces la prostitución deberíamos reglamentarla como una actividad autónoma, donde la prostituta... una hipótesis, digo, mañana van 10 chicas a su despacho y le dicen, bueno, nosotros queremos salir de la calle. ¿Qué opciones tienen? Ninguna, porque yo fui al despacho de la señora y hasta el día de hoy... Yo creo que básicamente me parece que el gran problema es vulnerabilidad. No te vimos ver, no te vimos nunca más a vos, una así palabra que no sé. que es vital, que es vulnerabilidad. Sean travestis, mujeres, Sí, vulnerabilidad, no tenés posibilidad de hacer otra cosa. No hay una persona, ni acá, ni en ningún lugar del mundo, que optaría a hacer este trabajo. Ninguna. Hay aplicativos. No estoy tan de acuerdo. Por eso, es probable. Yo no conozco ninguna persona de libros la prostitución VIP, las presentados. chicas que estudian, Alejandra, se pagan toda No su lo pueden carrera hacer, de no facultad. pueden, hay un grado de digamos, vulnerabilidad. Mirá, en Europa, ¿existe? suponete, en Europa, estuve averiguando, digamos, en Europa hay un aplicativo en el cual los clientes, consumidores, opinan del servicio. Más del 90% de la gente que labura en Europa no es europea, es Son los no, inmigrantes. claro, inmigrantes, situaciones de calle. Sí. No hay manera de sostener a una persona por placer o por disfrute. No son monotributivos. Creo que no, sí. yo no estoy de acuerdo. Es gente que... No, bueno, No, pero no estoy lamentablemente... para nada de acuerdo. Déjenme Pero Una de presentar las a... personas está acá Pero dijo ese que es sí. el debate Déjenme presentar, de hoy. No, por gente que favor, no está acá. por favor, a Araceli Yo Barra. conozco Gracias gente. por estar. Buenas Muchas noches, gracias. muchas gracias Sos por la psicóloga invitación. del área de asistencia a las personas. La Dirección General de Asistencia a Víctimas del Delito, Víctimas del delito. que está a cargo de la doctora Marcia López. Sí. Yo soy profesional, licenciada en Psicología Sí. y parte del equipo interdisciplinario que nosotros intervenimos en las situaciones de tratas de personas. Coincido un poco con lo que dice Alejandro, ¿no? Sí. Bueno, siempre es un se dilema da alguna... eso, ¿no? Si existe la elección o no. Lo que pasa es que justamente las personas, y sobre todo en esta cuestión de la violencia de género y la asimetría de poder que se da, ¿no? Las mujeres, más allá de que pueda ser una elección, siempre hay un engaño, porque las condiciones en las que van a trabajar, a mí que me ha tocado entrevistar a algunas mujeres, también se ven estafadas, si se quiere, ¿no? En esto de que las condiciones no están dadas. Y como decía Agostina, también se empieza a generar como esta cuestión de la deuda. Bueno, yo hoy no te voy a pagar porque estás gastando el shampoo o el papel higiénico o la ropa. Entonces digo, bueno, ¿hasta qué punto, digamos, cuando hay alguien en el detrás. ofrecimiento? Existe también que no haya nadie detrás, quiero decir, y que sea... Porque uno también ha escuchado, ¿no? A mí me pasa lo de Ana, he escuchado mujeres independientes que tienen que su... hablan de que lo eligen. ¿Hay que creerles del todo o no?
Yo creo que, digamos, del momento que están despojadas de su autonomía y el poder de decisión, y hay que replantearse si realmente, Eso porque para ellos es como una autoconvicción de decir, sí, yo le elijo. Quizás pueda haber personas que puedan elegirlo, pero, insisto, siempre prima, digamos, el engaño, porque ¿quién se reditúa en todo esto? Claro. ¿Quién está No detrás? estamos con esto hablando de... Una consulta. Sí. Hoy planteaba Cristina el tema del empoderamiento de la mujer como Sí. uno de los objetivos centrales de Mujeres Tramando. Y pensaba que hay muchas historias de mujeres que sienten un empoderamiento al acceder a la prostitución, dejando un violento atrás, mejorando su situación económica. ¿Cómo se trabaja eso fundamentalmente? Porque efectivamente hay casos de tremenda vulnerabilidad anterior que derivan en otra situación de vulnerabilidad, como es el tema del trabajo sexual. Porque estamos hablando digamos, un área social de escasos recursos cuando hablamos de esto, porque digo, también creo que existe la prostitución en todo tipo de estrato social, ¿o no? Sí, No, a lo mejor estoy equivocado, pero me da la impresión. No, sí, ¿no? porque digamos, No sé si ahí va por un tema de... la captación se va dando a través de un ofrecimiento laboral de trabajo, en el cual las promesas son muy amplias, pero después, bueno, en la realidad, cuando son trasladadas, cuando son captadas y cuando son privadas hasta de su libertad, porque por ahí lo que decía Yara, en algunos casos también esta cuestión de la subordinación o la obediencia, ¿no? O sea, si hay algo que no pueden acatar, son brutalmente golpeadas, drogadas, aisladas y trasladadas o vendidas, ¿no? Sí, Entonces sí, también estamos poniendo ahí en juego un poco lo que es la mercantilización de la mujer, ¿no? Este intercambio de, bueno, es trasladada, vendida a otro, al que regentea. Entonces, bueno, yo no sé quién para decir, digamos, en cuanto a la elección que pueda hacer una mujer, pero creo que se dan todas estas condiciones de extrema vulnerabilidad, ¿no? En las Claro, me condiciones parece de que vida. tenemos que enfocar un poco el debate más allá de las cuestiones personales y los universos muy distintos que hay cuando decimos prostitución. Claro. Hay prostitución VIP, hay prostitución donde hay más vulnerabilidad, más violencia, pero la mirada, y cuando pensamos en alguna intervención del Estado, algo similar en lo que pasó con el aborto, tiene que ser en qué sentido lo damos. Sí. El Estado ya aprobó prohibiendo los prostíbulos y se generó un efecto no deseado. Porque, perdón, ¿no? Pero terminaron las mujeres ¿de en qué las hablamos calles. cuando hablamos de prostitución VIP? Esto también estaría bueno aclararlo. Sí, pero porque... a lo que voy, más allá del subgénero, si se quiere, de la prostitución VIP, es cómo miramos el tema, con una mirada regulacionista, o sea, vamos a ir a regular la actividad, abolicionista, vamos a sacar el delito, punitivista, vamos a perseguir a las trabajadoras sexuales. Sí, sí. O sea, Ya vamos a hablar de eso y tenemos invitados hemos pasado también. por esas etapas, Sí, y me parece que primero tenemos que tener un criterio claro de qué buscamos. Sí, recién estábamos hablando del cupo. Primero le quiero, contestar a ella. Ana. Ajá. Vos querías saber cuál es la diferencia entre si vos le elegís o no. Sí. Yo en mi caso hoy en día te puedo decir que si a mí, en mi momento que me tocó salir a hacer la prostitución, me hubieran dado a elegir estudiar o hacer lo que hice hoy antes de hacer la prostitución, yo 1000 veces elegía estudiar y seguir el Sí, camino. me quedó claro, ninguna de Pero las dos. lamentablemente esa oportunidad No vos la en ese tuviste. momento no No la la tenés tuviste. ni la elegís. Es lo que te toca y tenés que hacer. Contestándole a él, el tema de, lamentablemente, las que están queriendo reglamentar el tema de la prostitución son las chicas de la prostitución VIP, que en ese caso son las chicas que trabajan en departamentos y en privados Sí. Claro. y quieren reglamentar la prostitución porque para ellas es un negocio. Claro. Tanto para ellas como para la gente que las Bueno, pero una Hay alguien detrás. A ver, un minuto, gente. Yo lamentablemente a las compañeras Está detrás. de la prostitución no las veo paradas como nosotros en Ninguna una ejerce el esquina. oficio. Perdón, puede Ninguna ser... ejerce el oficio. De Sí. AMAR que A ver, pide ¿en qué la que sentido? pide la reglamentación No de están la enfermas con prostitución, una ninguna ejerce el neumonía oficio. como nosotras. No Bueno, han sido pero golpeadas. pero como la ley las puede incluir a todas. Ninguna ejerce el oficio. Perdón, porque le quiero preguntar a Ariara, que está diciendo ninguna ejerce el oficio, ¿a qué te Porque referís con eso? las compañeras de AMAR que están peleando por reglamentar la prostitución, ninguna ejerce el oficio, ninguna es prostituta. Lo fueron y hoy no lo son. En tiempo pasado.
Claro. Es más, yo voy a decir una cosa. Pero yo no estoy te en sentís contra de representado. eso porque es una gran mentira de que es un trabajo sexual, que es digno, que una elige, que una elijo mi horario, elijo con quién me acuesto. Mentira, porque el prostituyente es el que tiene toda la de ganar, porque el prostituyente viene con la plata y te dice, haceme esto, haceme aquello, y vos lo haces. No hay prostitución sin trata desde tu perspectiva, desde tu mirada, no hay una... Al menos explotación, ¿no? Una explotación. No hay autonomía. No hay autonomía, no hay ni una autonomía sobre nuestros cuerpos, porque convengamos que si estoy parada yo, está Agostina y hay 30 chicas más, o sea, siempre vamos a ir disminuyendo y siempre se tiene que buscar cómo sobrevivir. Claro, Cristina, lo importante es aclarar que la sí. prostitución no aparece como delito, sí la trata de Sí, la personas, trata, claro. sí. Entonces, Sí, esa es la diferencia. Cristina, ¿cuál es la situación de las, si podés tener una mirada sobre esto, ¿no? De las chicas en la calle hoy en la ciudad de Paraná? Que la verdad se ven muchas, ¿no? Ejerciendo la prostitución. No sé si es más que antes o no lo sé. Pero claramente hay una cuestión de contexto que también tiene que ver, y es que toda la condición socioeconómica de toda la sociedad ha venido a pasos agigantados hacia atrás, y entonces eso pone sobre la mesa las cuestiones más miserables en primer plano y pone a los prostituyentes en su lugar de poder, de potencia y también de manejo patriarcal, ¿no es cierto?, de ejercer su dominio, ¿no? Sí, no más que su dominio, la discriminación a la que están acostumbrados. Claro. Como Es lo que decía planteaba Alejandro hoy. exactamente. Sí. Esto realmente aparece mucho más fuerte en situaciones de crisis. Claro. Cuando hay situaciones donde la changa tiene su valor, las compañeras claramente la eligen a las changas, no al hacer la calle. Exacto. Y eso nos pega a todos en la cara. Y me parece que hay una cuestión que tiene que ver con el Estado y con la responsabilidad de quienes detentan cargos que tienen que dar respuestas y que seguramente no es fácil, pero me parece que es fundamental tener una mirada de género, tener una mirada amplia, inclusiva y también permitir el disenso y la discusión para lograr una política pública que permita a las chicas que están en situación de prostitución correrse de esos lugares, que es una esclavitud. Esto que le pasa a Agustina de tener hoy la posibilidad de un trabajo, y ella misma lo dice, no es la suerte de todas, sería lo ideal, Es que sea no, la suerte no es lo de mismo toda la que... como lo miro yo desde una ONG, y las acciones que nosotras podemos hacer, que las acciones de responsabilidad en un cargo del Estado. No, totalmente. Pero, eso es de ya. claro. Un minutito porque me corren con los mensajitos, porque tenemos muchos hoy, muchísimos del otro lado. Andrea, buenas noches. Buenas noches, los aplaudo por tratar este tema. Se cerraron los prostíbulos, pero no pueden con los fiolos. Soy Juan y conozco a varios. Hola, buenas noches. No hay más prostíbulos, ahora se usan departamentos privados. Imposibles controlarlos, nos dice Ángela. ¿Y la prostitución VIP? ¿Qué saben de eso? ¿Por qué no se la denuncia? ¿Por qué ahí se llama acompañante y no prostituta? Somos hipócritas en algunos temas, nos dice Elsa. Agostina, te admiro y respeto profundamente. Un orgullo trabajar juntas en salud. Soy Carolina. Algunas viven así porque quieren. A mí no me digan. Conozco a quienes pueden hacer otra cosa, se les ha ofrecido esa posibilidad y no han querido. Me llamo Ana María. La prostitución es algo que muchas veces el mismo Estado te lleva a hacer porque hay que comer, hay que pagar impuestos, todo se hace con plata y hay que vivir y a veces no hay trabajo, nos dice Lorena. Gracias, Andrea. Tenemos a Gonzalo Molina. ¿Cómo te vas? Gracias por estar. Tesista de trabajo social, ¿no? Ahí andamos. Serás compañero de... Futuras colegas. Todos. Ah, bueno, muy bien. Vos estás haciendo una tesis que justamente tiene que ver con... Bueno, contanos vos mejor. Bueno, mi tesis es un poco sobre narrativa y trayectoria de vida de travestis y trans de Entre Ríos, y también desde el programa de género de la universidad hemos hecho algunos proyectos, sobre todo de capacitación e inclusión laboral para personas trans en Gualeguaychú el año pasado, que fue financiado por el Banco Mundial. Fue un proyecto muy interesante. Gonzalo, y cuando empezás a desarrollar esta tesis, ¿con qué te encontrás, digamos, cuál es la situación y la realidad de la prostitución dentro de todas el colectivo trans? Lo interesante, en mi caso, de tener un doble privilegio, que es primero ser varón y después ser clase media y llegar a la universidad, es que me permite poder
tener una observación que intente siempre ser desprejuiciada. Totalmente. Lo que a mí me pasa es lo mismo que nos pasa cuando miramos el género. Nosotros en la tesis intentamos corrernos del binarismo. Intentamos no decir, bueno, ¿es bueno o malo? ¿Es digno o es indigno? ¿Es abolicionismo o reglamentarismo? Y poder pensar que las personas que están en situación de prostitución no son solo la prostituta. Claro. Hay mujeres que son madres, hay travestis que son prostitutas y también son estudiantes y también son tías y también cuidan y en ese lugar están haciendo lo que hacen, y que el sujeto prostitución no puede borrar lo que es otra cosa, que es el sujeto ciudadano, y en ese sentido un sujeto o una sujeta de derecho. Entonces ahí observamos, desde el trabajo social al menos, el Estado desde otro lugar, para tratar de corrernos de una perspectiva que termina siendo en algún punto siempre moralista, porque hablar de la prostitución es hablar del cuerpo, es hablar del sexo, es hablar del deseo, es ponerle precio a eso. Entonces, no pensar en bueno o malo, ni tampoco decimos es un Estado ausente, porque en realidad, sobre todo la situación de las travestis y trans, ellas están más autorizadas que yo a decirlo, el Estado está presente con la criminalización, con la persecución. Una de las causas de muerte de las compañeras travestis y trans es la policía, y a veces la policía actúa en función de que tiene alguna complicidad con una red de trata, o de que su ejercicio es la persecución y la criminalización. Entonces, en ese sentido son muchos factores, muy complejos. No podemos tomar posturas binarias, posturas muy sesgadas por el moralismo, menos quienes no estamos atravesados por la situación, que tenemos que tener la capacidad de ubicarnos de otro lugar y observar y poder pensar que esa persona no es solo víctima. No, porque además, ya vamos a seguir, Gonzalo, con vos, porque además estamos hablando, aunque parezca un cliché, de una actividad milenaria, ¿no? Lo que pasa es que cuando está atravesado por esto que dice Agostina, o que surgió acá, no lo quiero como forma de vida. La verdad es que quisiera tener otra posibilidad, que es lo que decía Cristina recién. Estaría bueno que ahí esté el Estado presente. La verdad que lo que dijo Gonzalo me encantó, me parece que nos ubica y que nos pone a pensar desde donde hay que pensar las cosas. Articular entre quienes nos preocupan estas cuestiones, entre quienes las sufren en carne propia, me parece que eso es fundamental. Y bueno, me parece que salirnos del binarismo es también imprescindible. Cristina, Gonzalo, yo le quiero hacer una pregunta a Gonzalo, porque también es muy interesante la mirada. ¿Cómo poder llevar esta lógica a los niveles de intervención pública desde un municipio, desde un gobierno provincial, nacional? ¿Cómo establecer políticas públicas en este tema tan diverso, ¿no? La verdad que no hay receta, porque uno parte de una situación diagnóstica que tiene que ver con dos cuestiones. Primero, necesariamente mirar el patriarcado y la perspectiva de género, y segundo, necesariamente mirar el capitalismo y la cuestión de clase y preguntarnos quiénes eligen verdaderamente su trabajo. Ahí está el tema. Gonzalo, permitime una pausa ahí, porque esa es una clave en la que ahí vamos a entrar en una nueva discusión que tiene que ver con la elección, que es el gran tema, ¿no? La gran palabrita siempre que uno habla de prostitución. Cristina, te quería agradecer. Tenemos que incorporar nuevos invitados. Siempre es un placer tenerte. Bueno, muchas gracias por venir. Araceli, igualmente. La verdad es que tocamos con vos un tema, ¿no? Que comenzamos con vos hablando del tema de la elección. ¿Qué es lo más difícil que te toca atender en cuanto a lo psicológico, ¿no? De una persona, ni hablar de una persona que está en situación o que estuvo en situación de explotación sexual por trata, pero de una trabajadora sexual, digamos, en general? Sí, sobre todo son personas que están en situación de riesgo, ¿sí? Y eso me parece que hay que atender a la población en riesgo. En realidad está la escisión, la disociación que se genera en el cuerpo, digamos, y en la situación en la que se encuentran, por esto que decía por ahí Gonzalo, ¿no? El tener que sostener una familia, o por ahí, como decía Yaria, que han sido expulsadas y no tener una contención. Entonces, bueno, realmente el trabajo no es fácil. Lleva su tiempo, porque tiene que ver con la subjetividad de la persona, y creo que la reconstrucción del proyecto de vida, ¿no? De poder decir realmente lo que yo necesito, lo que yo quiero, como decía Agustina, si tuviera que haber elegido, seguramente hubiese sido elegirle el estudio, tiene que ver con esto, ¿no? Todos estos factores que inciden a nivel social, cultural o a nivel del patriarcado, que hace que muchas veces las mujeres no tengan el acceso
o la igualdad de oportunidades que por ahí tienen. De hecho, hay una campaña ahora, que en realidad viene de hace tiempo, cada tanto se reflota con una frase que a mí me parece genial, ¿no? Que dice, sin cliente no hay trata. Me parece como apuntar a donde hay que apuntar, similar a lo que hizo, me acuerdo, Finlandia, acá Mariano estaría tirándome la data también, con el bullying. Apuntar a los que apoyan, a los compañeritos que se ríen más que, ¿no? Entonces... Es que hasta Holanda está cambiando su forma de entender el ofrecimiento de este servicio, el cual ya entendieron que no es un servicio. Claro. No está bueno. Que de hecho fueron los pioneros en poner esa famosa zona roja. Exactamente. Hasta Holanda está recharlando esta situación. Reviéndolo. Gente, bueno... La situación de los prostíbulos en la provincia de Entre Ríos. De eso comenzamos a hablar cuando presentamos el tema. La explotación sexual como consecuencia de la trata. ¿En qué situación estamos con eso? Miramos el informe y debatimos con nuevos invitados a la vuelta. La capacitación y el traslado de personas con fines de explotación es trata. Obligar a una persona en condiciones de esclavitud a comercializarse mediante la oferta de servicios sexuales contra su voluntad constituye un delito y está penalizado por la ley. Todos quienes asistimos o sospechamos de un hecho de estas características estamos obligados a denunciarlo para que el Estado acuda en socorro de las víctimas y brinde la ayuda y asistencia necesaria. Pero, ¿cómo diferenciamos la prostitución de la trata? Lejos de evitar la polémica, podría decirse que la primera es voluntaria y la segunda es forzada, ejercida mediante un abuso de poder después del secuestro y engaño de la víctima para el beneficio económico de su captor. Evitar el avance de este flagelo, que es también un gran negocio para algunos, fue precisamente el fin de la decisión política de cerrar y prohibir los cabarets y burdeles. A través de esta norma, en Paraná, por ejemplo, 8 prostíbulos más conocidos fueron inhabilitados. La foto de la pensión 14, histórico prostíbulo de la ciudad transformada en la Casa de la Mujer, fue quizás el gesto más emblemático sobre esta decisión. ¿Cuál es la ruta de la trata hoy en Entre Ríos? ¿Cuántas víctimas se van rescatando hasta el momento? ¿Qué rol tienen las ONGs que vienen desde hace años poniéndole el cuerpo a estas denuncias? Bueno, sin demanda no hay oferta, sin cliente no hay trata, decía recién el informe, que es la campaña que está actualmente en televisión y en los medios. Elena Moncada, muchas gracias por estar. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Viniste desde Santa Fe? Desde Santa Fe. Vos sos fundadora de Mujeres en Actividad. Exactamente. También sos autora del libro... Yo elijo contar mi historia. Ajá, ahí déjalo quietito un rato para que lo puedan tomar. Tu caso es muy particular, se hizo conocido en los medios. Sí, yo estuve 18 años en situación de prostitución. Por supuesto que para mí la prostitución no es trabajo. Siempre digo que estar en una esquina... lo que recibimos son violaciones sistemáticas hacia nuestros cuerpos. Hoy con la ONG estamos haciendo recorridas nocturnas y nos encontramos con niñas de 11 años, 12, con mujeres de 72 que después de mucho tiempo que han vuelto. Yo voy a hablar, por supuesto, solamente de Santa Fe porque es lo que me corresponde. Sí, claro. Si bien vengo trabajando hace muchísimo aquí en Paraná. Bueno, la idea es ponerla en agenda y que no tengamos que estar hablando de la prostitución como trabajo, imaginándonos a nuestros hijos o nietos parados en una esquina, que me parece que no es lo que... Vos decís, es 17 años, me dijiste. 18. 18 años. ¿Y recordás qué fue lo primero que te llevó a elegir la prostitución? Mira, hay 3 momentos para entrar al mundo de la prostitución. Es la seducción y el enamoramiento de un fiolo. Es el secuestro, que no deja de ser menos violento. Perdón. Y también hoy por hoy es el hambre, la necesidad, la vulnerabilidad de las mujeres y la droga que viene como a pasos agigantados, ¿no? Cuando uno comienza en ese mundo y obviamente en el primer momento me imagino que te das cuenta de que no es el mejor trabajo o actividad económica que puedes tener, ¿qué es lo que te lleva a seguir ahí? Naturalizarlo. Uno naturaliza. Y a veces de lo que no hablamos, como no hablamos de la palabra prostitución, por lo general, siempre que es lejano, ¿no? Hablamos de otros países,
otras cosas, qué implementan o qué no, y en realidad no estamos hablando de lo que nos está sucediendo. No sé quién lo dijo aquí en el panel, las de Santa Fe vienen a Paraná y las de Paraná van a Santa Fe. Sí, Agustina. Intercala es eso, ¿no? Sí. Bueno, son dos capitales muy cercanas, eso Tal pasa cual. en Aunque todos los... acá en Paraná convengamos que la mayor cantidad de mujeres en situación de prostitución son de Santa Fe. O sea, ¿En Paraná? En Paraná. ¿Por qué están acá en Paraná? ¿Por qué vienen a Paraná? Porque normalmente el rumor que se corre que los clientes de acá de Paraná Pagan pagan más. el doble de lo que pagan los clientes en Santa Fe. Y otra la mayoría ¿Vos tenés viene datos de No, eso? no, yo y creo otra que lo... cuestión también que vienen acá por el tema de cubrirse, o sea, Salirte de la ciudad donde sos. Claro, es el tema de estar en la misma ciudad. Entonces, o sea, un poco más lejos, Claro. o sea, Sí. las de acá también se van. Es un intercambio de provincias para cuidar Tal cual, tal También cual. hay la familia. Perdón, hay un tema con Graciela. la policía. A ver. La policía en Santa Fe es mucho más restrictiva que la de acá. y punitiva Sí. que la de acá. Ujú. Entonces, así como la prostitución en la calle en Santa Fe está bastante complicada por este tema de la policía, lo mismo pasa con el trabajo infantil. Entonces, también nos está pasando que muchos niños y niñas vienen de Santa Fe o son traídos para vender en las calles. A nosotros particularmente desde la Subsecretaría de la Mujer nos importan Para los niños. vender, perdón, para no confundir con vender sexualmente, no estamos hablando de No, vender. para vender me refiero Sí, objetos. estampitas, Exacto. objetos, Para chucherías. mendigar, Exacto. con sistemas. Exactamente. Sistemas. Bueno, el tema que digamos no está bueno, pero es una realidad. El tema es que la policía está mucho menos tolerante, digamos, más represiva en Santa Fe que en las calles de Paraná. Lalo, respecto de ¿Puedo esto, contestar? ¿No? respecto de esto, A ver, Agustina, perdón, Lupo, que dice que... No creo, porque acá la policía en la calle de Paraná está terrible. Bueno, pero es Y un si dato. no, les recuerdo que fui una de las últimas agredida, golpeada y quebrada por un personal policial y que hasta el día de hoy no he recibido respuesta por la denuncia hecha en fiscalía. Agustina, ¿en qué Cuando- situación está ahora la denuncia? Porque fue público. La denuncia está hecha, pero nunca tuvo respuesta, nunca fui llamada de fiscalía. ¿Querés recordar brevemente qué te pasó en ese caso? Sí, ¿Cómo fue? estaba hacía 8 años en mi parada donde yo me paro. Ujú. Llego un día a trabajar, se me baja de un auto de civil, o sea, un auto común, No de un patrullero. una persona que me dice que viene de parte del intendente actual de Paraná, Ujú. que estaba celebrando un cumpleaños a media cuadra donde yo me paraba, que no me quería en la esquina, que me iba por las buenas o por las malas. A lo que yo le contesté que yo ya había tenido otro episodio con esta persona, había hecho la denuncia. ¿Vos cómo sabés que esta persona era fiscalía, policía, la persona que Porque estaba vestido de azul, de camisa, babucha, lo único que no tenía era jinetas. ¿Dónde sufriste la agresión En concretamente? calle Chahue. En calle Chahue y Fue en la Turiarias calle, de fue en la Montiel, en la esquina. Lo que pasa es que lo más triste de todo esto es que quedó en la nada, digamos. Pero, Tenemos que ¿sabe cuál decirlo. es lo más triste? Que la policía, por ejemplo, acá de Paraná Investigaciones, nosotras siendo de Paraná, que estamos expuestas a que todo el mundo, sea vecinos, parientes, sobrinos, hermanas, Sí, conocido de algún modo. nos conocen, nos llevan a investigaciones, nos tienen 2 horas, nos toman datos, nos toman huellas, nos toman de todo para estar paradas en la esquina. Cuando a las mujeres de Santa Fe ni siquiera le toman el menor dato, Y ni en su siquiera mayoría se menores toman de el edad. de Y es- decir... a las, perdón, a las mujeres de Santa Fe que están ¿Hay un acá. arreglo, Claro, hay están algo, trabajando. hay un arreglo, hay un acuerdo, algo sucede, no sé. Digamos, contra ustedes los travestis, Contra no contra ustedes las chicas, dice. o las chicas de Santa Fe, Exactamente. hay un acuerdo mayor. No, es normalmente con las chicas de Paraná es lo mismo. El arreglo, las que nunca las fichan, con las de Santa Fe. nunca las molestan, Claro. son las chicas de Santa Fe. Lalo, una cuestión Luz, quiero sí. decir, desde el 2003 Ujú. se logró por un trabajo bastante intenso que en su momento de AMAR y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, desde el 96 hasta el 2003, Sí. se intentó y finalmente se logró que la policía no tuviera atribución para
considerar una contravención al trabajo sexual o a la prostitución en Entre Ríos. La situación es diferente en todas las otras provincias, salvo en 5 provincias del país. La prostitución no tiene intervención la policía. Antes de eso se podía disponer prisión de 5 a 30 días, multas al arbitrio de la gente que te agarra en la calle. No quiere decir que no estén pasando situaciones de abuso por parte del personal policial, pero la norma hoy dispone que no está previsto que la policía intervenga en caso de prostitución. Si en el caso de trata, obviamente, además, por una causa penal. Igualmente la policía, cuando interviene con nosotros, no interviene por la prostitución, sino que un minuto. Nos tiene que requisar un personal femenino. No, nos requisa un personal a partir de la ley masculino. Claro. Yara, ¿qué decías? Perdón? Que también cuando nos para, la policía no nos para por prostitución, sino que nos ponen otras excusas y muchas veces nos sacan a nosotras de nuestros lugares donde vamos a buscar para poder subsistir, para que vengan otras personas. O sea, eso ya lo tenemos bien en claro. O sea, eso te quería preguntar, Yara, ¿cómo es el de la esquina? Porque vos siempre se paran a la misma esquina, se arreglan con las otras chicas. Nosotras, la gran mayoría de travestis que ejerce la prostitución acá en Paraná, está la mitad en la ruta y la mitad ahí zona de la terminal. Pero no se pelean por la esquina, digamos. Sí, lógico. Sí, o sea, y tenés prostitución las 24 horas del día. Esquina, cuando vos te ganás tu esquina. ¿Qué es ganarte tu esquina? Tenés que defenderlas de las que están antes que vos, que te vienen a correr. Pasar frío, pasar calor y defender esa esquina. Recién a los 3 o 4 años que vos todos los días estás parada en la esquina, recién tenés la autoridad para decir, es mi esquina. Lalo, a mí me parece que con lo que estamos escuchando, más allá que a las chicas no les guste, la dirigencia política tiene que hacer algo para intervenir en el tema, regulándolo de alguna manera. Bueno, yo quiero escuchando a todos los actores, haciendo un debate sencillo. Yo creo que para regular, porque si nos dejamos, tienen que hablar los legisladores con las mujeres que estuvimos en la esquina y las que están. Elena, y lo hacen, ¿por qué decidiste? Pasamos a trabajar para el Estado. Pero no tiene que ver qué tipo de legislación hagás. Si no, hagamos como el aborto y que todo siga como está. A ver, déjenme. Cuando se sancionó la ley que cerró los prostíbulos, fue justamente que las chicas quedaban a merced de la policía. En la calle y en la caja negra que hace la cana cuando las sigue. Bueno, un dato. La cana hace caja negra. Bueno, un dato es que en Barcelona ahora la policía ya no puede requisar, se les pide la documentación, es una contravención ejercer la prostitución en la vía pública, pero se decidió que se les envía a la casa una multa, así como te llega una multa por una contravención en la vía pública por de tránsito, digamos, ¿no? Tienes que presentar tu DNI. Esto es una forma que se resolvió para no tener que someter a la requisa y todo esto. El Tribunal Federal de Paraná es uno de los que en el país tiene más condenas efectivas por casos de captación, de traslado y de explotación, ¿no? Sobre mujeres. Hablando de explotación, yo quiero preguntarle a Elena. Elena, tu caso es realmente emblemático porque vos, primero, ¿por qué consideras que lo tuyo fue un caso de explotación? Porque todo va de la mano. Digamos, seducida, enamorada, como te dije antes, secuestrada o de la manera que se ¿Dónde entra. creciste? En esos 17 años me imagino que en varios lugares, pero... Arranqué justamente aquí en Paraná. Aquí en Paraná, donde había... ¿En la calle? Sí, en la calle. Bueno, después vas conociendo otros lugares y viví... Tenés agua, cualquier cosa. 23 años en Buenos Aires y volví a Santa Fe, a mi ciudad natal, a armar una ONG y hacer lo mismo que habían hecho conmigo. Tratar de sacar a las compañeras de un lugar que yo digo que la prostitución y la trata es un hilo sumamente delgado, del cual todas las compañeras no tienen el grillete como vemos esas imágenes en la pata de la cama con el pie de la chica. El grillete está acá. No solo eso es trata, claro. Exactamente. O sea, la trata, yo fui tratada de 18 años y fui olvidada por el Estado, porque el Estado está ausente hasta el día de hoy porque no tenemos políticas ¿Qué te pasaba públicas. cada vez que querías salir o intentabas hacerlo?
salirte de esa forma de vida. No me pasaba nada porque uno intenta volver, porque uno se acostumbra, naturaliza a tener un determinado dinero. ¿Y cuál fue el camino que pudiste emprender para poder, que, como decía Araceli hoy, la psicóloga, no estar tan Y escindida lamentablemente poder empezar a pensarte, como decía la compañera, tuvo otra oportunidad, que no todas la tienen. ¿Cuál fue la primera oportunidad que tuviste? Lamentablemente vi morir a una compañera, esa fue muy terrible. Así empecé a volver a Santa Fe y automáticamente mi hija me dijo que estaba embarazada. Así que dije, bueno, hasta acá llegamos, con mis nietos no, y hoy por mis nietos hice el cambio. ¿Y qué te llevó a escribir el libro? Todo lo que se vive en el mundo de la prostitución, por supuesto que no hay morbo, así que no lo compren por eso. No, claro. Pero todo lo que te lleva a vivir, toda la infancia, por empezar, que siempre son... Creo que todas acordamos y terminamos diciendo que la infancia es uno de los lugares donde empieza todo esto. El 97% a nivel nacional de mujeres y chicas trans en situación de prostitución hemos sido violadas entre los 5 y los 16 años por un familiar directo. ¿Fue tu caso? Fue mi caso. Así que bueno, entonces con eso también no hay una cosa que te lleva a seguir naturalizándolo. Claro. Si lo más valioso ya está perdido, ¿no? ¿Quiénes son para vos los que más tendrían que leer tu libro? Los varones, muchos los varones, me encanta hablarle a los varones, porque los varones son los que tienen que cambiar el chip hacia sus hijos y sus nietos, que pagarle a una mujer o a una compañera trans para usar su cuerpo, somos mujeres enfrascadas. Eso debemos cambiarlo. Claro, totalmente. Después te quiero preguntar, porque vamos a ir a la pausa ahora, pero después te quiero preguntar, y ustedes también, chicas, ¿qué pasa con personalmente, ¿no? Con las relaciones sentimentales? Con entablar una relación sentimental con un otro cuando uno está en una situación de trabajo sexual. Bueno, ahora lo vamos a hablar. Muchísimos mensajes del otro lado de ustedes que ya los vamos a estar leyendo en un ratito nada más, pero antes compartimos una pausa chiquitita y ya volvemos con este tema apasionante. Gran noche de jueves en El Ventilador. Gracias a todos por estar del otro lado. Estamos hablando justamente de prostitución, también de trata y de explotación sexual. Y los mensajes de ustedes que no paran de llegar. Andrea, ¿cómo estás? Muchísimos mensajes. La prostitución no es un trabajo. Una mujer no puede nunca elegir eso. Cae allí y es una situación realmente denigrante. Hay que ayudarla, dice Delia. En Paraná hay prostíbulos, nadie lo quiere decir ni denunciar, pero hay. Y también hay hoteles con tarifas que te ofrecen, los que se denominan damas de compañía. Me llamo Ana María. Hola Lalo, el tema de hoy está muy interesante, qué bueno que la televisión hable de esto. Amo a estas chicas que tienen el coraje de estar allí contando lo que hacen. Felicito, siempre los miro. La prostitución es una necesidad, no puede ser nunca un trabajo, al menos así lo veo yo, dice Rodolfo. Hola, los felicito por el tema. Yara y Agostina, sigan así, las admiro, soy Dayana. Ninguna chica o trans se prostituye por placer, les cuesta muchísimo salir de ese territorio. Empatía social se necesita para ayudarlas sin juzgar, nos dice Edgardo. Gracias Edgardo, gracias a todos por los mensajes. Marina, Virgilio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por Muy estar. bien. Sos vecina de la ciudad de Paraná. Exactamente. Tenés un caso muy particular porque vos tuviste una compañera de secundaria. Exacto, así fue. Que supiste después, con el Exacto. tiempo, que se estaba dedicando o se había dedicado a la prostitución. Así y fue. decidiste tratar de ubicarla. Exactamente, nos reunimos, digamos, un grupo de compañeros y hablando de nuestras vidas, que era, ¿no? A qué nos dedicábamos, nos ocupábamos. Particularmente un varón que aparentemente con él ella tenía más contacto. Bueno, y él fue, digamos, quien nos comentó que esta chica, adolescente, que incluso ni sé si terminó la secundaria, digamos, por una situación de vulnerabilidad, por eso cuando por ahí dicen que eligen, yo creo que no es una elección, es que la situación a veces social y económica la lleva a tener, ¿no?, que tomar este camino, porque ella tuvo una situación muy particular en la que su madre y su padre murieron, ella era una chica adolescente, y es como que quedó, digamos, sin contención familiar, social, y bueno, si bien ella, digamos, no es que fue raptada, ni, es decir, no se trató puntualmente de un caso de trata, pero bueno, la misma situación personal y social y económica de ella hicieron que, bueno, que tuviera que, digamos, prostituirse, ¿no?
Y bueno, obviamente que luego poder encontrarla era muy difícil. Según este muchacho, digamos, porque tampoco no quería hablar mucho, ella estaba en lo que se llamaba la pensión 14 que veía en la pantalla. Sí. Así que bueno, emblemática, ¿no? exacto. Nunca, digamos, la pudimos ver. Ella se mantuvo con una situación, digamos, de clandestinidad porque le daba mucha vergüenza y después no supimos más nada de ella. Bueno, y esto fue, digamos, lo que me movilizó a poder interiorizarme, y ahí, bueno, me enteré con el tiempo de que esta pensión 14 se había convertido, ¿no?, en la gestión anterior de la intendenta Osuna, se había convertido en la subsecretaría de la mujer. Exacto. O sea que, digamos, ese lugar se resignificó, ¿no? Totalmente. Es decir, que de haber sido un lugar de cautiverio, digamos, y de prostitución. Ahora te voy a... Déjame porque tenemos una comunicación telefónica, pero te voy a preguntar sobre tu compañera. Tenemos un informe que habla al respecto de lo que vamos a después charlar en un ratito con la diputada Gabriela Lena sobre un proyecto de ley que tiene que ver con la legalización de la prostitución. Mirá el informe. Fue la diputada radical de Cambiemos, Gabriela Lena, quien en 2016 recogió una iniciativa de la Asociación de Mujeres Meretrices y la plasmó en un proyecto de ley tendiente a reglamentar la prostitución en la provincia y sacar de la marginalidad a quienes la ejercen voluntariamente. El otorgamiento de un carnet habilitante, el acceso al monotributo, la jubilación, vacaciones, atención de la salud, eran algunos de los puntos sobre los que intentó avanzar la propuesta que inmediatamente cosechó la desaprobación de la Red Nacional Antimafia, el Foro Infancia Robada y la Red de Alerta, entre otras organizaciones que luchan contra la trata y la vinculan directamente con la prostitución. En ese momento salieron a señalar enfáticamente que detrás de la máscara del trabajo sexual está la explotación y rechazaron la posibilidad de que el Estado legitime esta práctica abusiva. Pero lejos de solucionarse, la problemática continuó y según algunos análisis se agravó. Diputada Gabriela Lena, del bloque de Cambiemos, diputada provincial, ¿me está escuchando? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, sí, te estoy escuchando. Una lástima no poder estar ahí, pero bueno, vivimos lejos. Sí, es cierto, nos hubiese encantado, pero de todas maneras, gracias por la deferencia de atendernos por teléfono, aunque sea. Diputada, queremos saber en qué situación quedó ese proyecto de ley de 2016 de su autoría que fue tan comentado y que tanto tiene que ver con lo que estamos charlando hoy acá. Quedó ingresado, nada más, ingresó y quedó en una comisión y no hubo, a pesar de que diferentes agrupaciones, sobre todo las chicas que están en AMAR, hablaron con distintos legisladores, no tuvimos posibilidad de que sea tratado en la comisión. Pero ¿usted por qué cree, digamos, cuáles fueron los principales puntos que le señalaron como críticos en todo caso? En realidad nadie señala los puntos como críticos. Estos son temas de los cuales cuesta hablar. Claro. A mí me gusta sacar estas cosas que quedan abajo de la alfombra. Y así como en algún momento se logró hablar y no se llegó a la ley, pero se logró hablar y que todo el mundo sepa y opine sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que también era un tema tabú. Este también es un tema tabú. Y creo que en algún momento va a pasar lo mismo, digamos. La gente, sobre todo los legisladores, no van a tener esa presión de lo que pueda decir determinado sector de la sociedad, y se va a tratar o al menos intentar diputada, dar desde una la solución, ¿no? Sí, desde la asociación. A nadie le gusta. Yo creo que a ninguna mujer, si tiene la posibilidad de tener otras opciones, elegiría esto. Bueno, eso estábamos tratando, y creo que el de eso se estamos discutiendo, sí. Todas las alternativas para lograr una real igualdad de posibilidades.
La realidad es que existe a ver. y que ante eso tenemos que actuar. Desde la asociación civil, Red de Alerta Entre Ríos, se dijo que este proyecto en particular violaba de alguna manera algunos derechos internacionales. ¿A qué se referían con eso? No, la verdad que yo no creo que se viole ningún derecho internacional, porque acá no estamos hablando de la trata. Lo que pasa es que a veces la línea es muy finita. Lo que nosotros consideramos cuando estudiamos este tema y después de haber tenido muchísimas reuniones con chicas que trabajan y demás, el trabajo sexual como tal es una persona mayor de edad que voluntariamente accede a tener esta actividad y que lo ejerce de una manera autónoma. Claro, O sea, claro. no es una menor, no está coaccionada, ni tiene un cafillo que la está haciendo trabajar y le saca la plata. Eso es la diferencia, es lo que la diferencia con otras situaciones y por ahí con las que coincido mucho con lo que dice la Red de Alerta, porque además yo vivo en una ciudad en el norte de la provincia de Entre Ríos, sobre el corredor del río, del corredor de la ruta 14 de la autovía, y vemos mucho y hemos sufrido y a mí me han tocado la puerta en algún momento para pedir ayuda, chicas que estaban en situación de trata. De trata. Entonces, diputada, ¿le puedo hacer hemos hecho las denuncias y hemos estado... Sí. Yo no es que no conozco lo que sea la trata, la conozco y mi pueblo es un tema complicado, todo lo que es la costa del río Uruguay. Eso está claro. Le hago una consulta antes de que se nos corte la comunicación porque estamos con algunos problemas. Más allá de la asociación de AMAR, que tuvieron todo el apoyo para con usted y el proyecto, ¿siente que también hubo algún otro sector de las chicas que trabajan de la prostitución que no apoyaron? Porque acá hoy tuvimos algunos dichos con respecto a esto, de que la legalización no sería la solución. ¿También se encontró con algunas trabajadoras de la prostitución que no estaban de acuerdo con su proyecto? No, la verdad que no me encontré con ninguna. Es más de una vez, a veces yo llego tarde a Paraná desde mi pueblo y me encuentro con alguna de ellas que me saludan con mucho cariño. La verdad que no encontré a nadie que me lo diga. ¿Cuál cree que va a ser a partir de ahora la vía, ¿no? El camino para ese proyecto? ¿Piensa reflotarlo? ¿Cree que tienes posibilidades? ¿Hay que reformularlo? Yo no tengo problema. Me parece que este proyecto hoy por hoy no sé si tiene muchas posibilidades de ser tratado, y más en esta vorágine que entramos ahora en la Cámara ya de cuasi electoral por el adelantamiento de las elecciones y demás. Pero de todas maneras seguiremos intentando que esto se trate y que se modifiquen todas las cosas que tengan que modificarse. Seguro. No es algo cerrado lo que se presenta, pero sí me parece que el tomar conciencia de que existe esta problemática y de que existen mujeres que necesitan tener una jubilación, una obra social y demás, y que ellas cuando hablas te dicen, nosotros elegimos hacer esto, preferimos hacer esto a ser empleadas domésticas, y está bien, digamos. Yo no soy quien para decir que eso está bien y que lo otro está mal, o que es mejor o que es peor. Sí, lo importante es abordar el tema. No me voy a meter. Seguro, seguro. Diputada Elena, muchísimas gracias. Estamos muy cortos de tiempo, pero fue importante para nosotros tener su palabra en el programa. Muchas gracias por llamarme. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Era la diputada Gabriela Lena. Ella en el 2016 hizo este proyecto del que estaba hablando que no tuvo ni siquiera tratamiento. Pero bueno, ella habla de que hay algo de lo que resulta incómodo hablar. ¿Con qué te encontraste vos cuando empezaste a buscar? ¿A quiénes acudiste cuando empezaste a buscar a esta amiga que quería saber qué había sido de su vida? ¿Qué puertas golpeaste? ¿Quiénes te atendieron? Digamos, ir al lugar donde ella estaba supuestamente era muy complejo, ¿no?
¿Se puede saber cuál era ese lugar? Digamos, por eso digo, la pensión 14. Ah, era complejo, claro, llegar hasta la... En esa época no se podía ingresar. No podías ingresar, sí, claro. No, imagínate. Claro. Y bueno, y fue ahí, digamos, que empecé a interiorizarme, porque, digamos, si bien sabía que el tema con esta chica iba a ser muy complejo, pero, digamos, mi preocupación como ciudadana, como mujer, porque digo, esta chica, bueno, fue aparentemente, ¿no?, de forma voluntaria, pero ¿qué pasa en las situaciones de trata, ¿no? Y bueno, y ahí fue cuando empecé a ver, digamos, y acá le quería preguntar a la señora, digamos, hoy, a Graciela, qué políticas, digamos, se está implementando desde la municipalidad para poder abordar esta problemática. Si tienen registro de que siguen habiendo prostíbulos o no, digamos, qué abordaje, qué tipo, si hay algún plan, un programa por el cual se las ayude a estas mujeres, porque la verdad que es una situación compleja. Mira, nosotros como Subsecretaría de la Mujer, puntualmente un programa destinado a mujeres en situación de prostitución no tenemos. Lo que tiene la municipalidad son los programas que en general son programas que vienen de la nación, que pasan por la provincia y que los recibe la Oficina de Empleo Municipal, que son programas en el tema empleo, por ejemplo, capacitación y empleo, son programas que darían como una opción. No pasan por nosotros, o sea, Subsecretaría de la Mujer no maneja los planes de trabajo. Lo que nosotros tenemos es ese otro segmento de abordaje, que es el tema de las psicólogas, los grupos de reflexión y de empoderamiento de mujeres. Es decir, nosotros estamos más en esa órbita de la atención de las mujeres. Graciela, ¿y a ¿no? dónde se puede dirigir? Porque Agostina hoy decía, vos dijiste que habías visitado la oficina de la Subsecretaría de la Mujer. La primera oportunidad y la primera ayuda que tuve para salir de las calles fue en la gestión de la intendenta que cerró los prostíbulos, y en mi caso fue la única que me dio la oportunidad de salir de la calle. Pero digo, ¿a dónde acudiste para poder, hablando de estos planes, ¿no?, de los que habla Graciela? Fui a la que ellos oficina no de la manejan. señora cuando asumió a pedir un trabajo, porque esa es otra cosa. Nosotros acá no estamos pidiendo que se legalice la prostitución. Claro. Nosotros acá lo que estamos pidiendo, tanto yo como la compañera Yara, es políticas públicas de inclusión para las compañeras travestis. Que tengamos acceso a la educación, a un trabajo, a la salud. Eso es lo que estamos pidiendo. ¿Y qué pensás exclusivamente? Porque eso es algo que quedó poco desarrollado cuando lo tratamos, pero ahora, aprovechando la comunicación de la diputada, de lo que puede llegar a ser un proyecto o una ley de legalizar. Digo, ella estaba hablando recién de tener aportes jubilatorios. Digo, ¿están de acuerdo con eso? No, yo no estoy de acuerdo. ¿O fomenta otro tipo de cosas? Fomenta otro tipo de cosas, porque por eso es un negocio. Yo voy a tener que estar 24 horas del día trabajando para el Estado, el horario que me ponga el Estado, y cuando yo no facture... dice eso la ley, ¿eh? No, no esto tiene no que ver con el trabajo yo hoy en día que no puedo contempla. trabajar por mi cuenta. Yo puedo atender 2 clientes porque era dueña de mi negocio y me iba. Hoy no. Yo, si se legaliza la prostitución, me van a decir, vos por noche tenés que atender tantos y tantos. Yo no tengo la info, pero no lo creo, Quiero agregar algo. A ver, porque, Marina, sí, por favor. Yo creo que legalizar, estoy de acuerdo, es naturalizar, digamos, una situación de vulnerabilidad, porque no nos olvidemos que el tema de la prostitución va de la mano, digamos, de lo que es la mafia, lo que es la trata, lo que es las drogas. Es decir, ahí es un ambiente muy oscuro, digamos, ¿no? Y me parece que querer legalizar esto no me parece. Yo creo que lo que hay que hacer... Algunos decían que despenalizar el aborto era naturalizarlo. A mí no me parece. Legalizarlo, Claro, a lo mejor es estar pero hablando... son situaciones distintas, no podemos comparar. Porque yo creo que lo que acá, por eso le preguntaba a la señora, porque creo que, y hablo, digámoslo claro, desde mi lugar, como te decía, de ciudadana, había, según lo que yo me interioricé en ese momento, ¿no? Se había hecho desde el municipio todo, en la otra gestión le digo, ¿no? Todo, un plan, digamos, había una política transversal
que atendía los problemas de género, no solo de mujeres, sino de trans, todo, digamos, problema que tuviera la población particularmente más vulnerable, ¿no? Claro, lo que pasa es, disculpame que te interrumpa. Pero no se radicó la prostitución con esa política puntual vamos tampoco. a aclarar, hubo curso Lo que pasa es que se organiza también de otra quiero manera. aclarar. Hay un caso muy famoso de una persona que se llama Alika Kinan, que fue premiada, digamos, su libro y todo lo demás. Es un caso muy famoso. El lunes va a estar en Paraná, ¿eh? Bueno, Sí. Alika es clarísimo, digamos, lo que pasó. Una vulnerabilidad total. La madre, después del tiempo, ella pudo darse cuenta que la madre en realidad era prostituida por su padre. Situaciones tremendas, digamos, de hambre, pasándola mal. No fue engañada a Ushuaia. Ella sabía que iba a un lugar complicado. Fue, llegó, la recibieron, la abrazaron, le dijeron, mira, este es el prostíbulo donde vas a laburar, y automáticamente la llevaron a la municipalidad, donde le chequearon que estaba perfecta, luego otros servicios, pero no por ella, sino para no, no enfermar a un cliente a futuro. Era un sistema perverso, vulnerabilidad total. Entonces no hay que, creo yo, digamos, es muy finito, como decía recién ella, el tema de la trata y la prostitución. Alejandro, pero es tan cercano. ¿Qué pensás de un proyecto, por ejemplo, de legalización? Yo no Es lo como creo, dejar implícito pero de no lo que creo. lo que pasa es que arrancamos hablando de eso. Si hay elección. Hay prostitución infantil. Sí, claro. Chicos, Esta chica hay prostitución chica infantil. adolescente. Estamos hablando de que... ¿Cómo es? Gonzalo, por favor. Sí. Independientemente de estar de acuerdo o no con el proyecto, es importante no desinformar de todas maneras. El proyecto lo que plantea, porque las compañeras de AMAR en su momento nos convocaron a poder pensar un frente de presentaciones a partir de los 18 años, demostrando decisión autónoma. ¿Pero por qué? Porque es un gran enredo pensar, como dije hoy, en términos morales. Entonces las compañeras de AMAR y las mujeres que lo están militando, ¿qué dijeron? Bueno, no pensemos si es digno o no. Vayamos a la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué dice la OIT, que es una de las organizaciones más reconocidas a nivel de trabajo? Que el trabajo es digno o indigno dependiendo de si tiene o no seguridad social. ¿Qué implica seguridad social? Una jubilación, un aporte, posibilidad de tener licencia, posibilidad de poder jubilarme, posibilidad de contar con una obra social y poder pensar ahí un encuadre posible. Porque si no es decir no porque no me parece y es rechazar y es también abandonar. Yo no sé en este momento... Y es seguir si dejando yo, excluido, ¿no? Y en algún punto sí. De todas maneras a mí me parece que lo inespecífico en este tema también ayuda. ¿A qué me refiero? Nosotros en Gualeguaychú nuestra experiencia no fue vengan las chicas trans en situación de prostitución, sentémonos a trabajar. Nosotros hicimos una gran red institucional que lo que pensó fue en un eje que era empoderamiento y en otro eje que era trabajo. Ahora, ¿cuántos actores necesitamos? Desde el Banco de Reparación y Fomento, que es del Banco Mundial, el Ministerio de Trabajo de la Nación, la Gerencia de Empleo de Entre Ríos, la Oficina de Empleo del municipio de Gualeguaychú, el área de género del municipio, la universidad haciendo un aporte, y en lo que trabajamos era en la posibilidad de que las chicas travestis y trans, partiendo de una situación diagnóstica, pudieran reconocer sus propias habilidades y capacidades y darse cuenta que muchas de ellas ni siquiera se habían animado a una primera entrevista laboral. Claro. ¿Qué conseguimos después de eso? Que vayan a la universidad, que hagan el cambio de DNI, que denuncien las situaciones de discriminación y violencia tanto en el centro de salud como los propios bancos, pensar políticas públicas en eso, presentar el proyecto de cupo laboral trans en el municipio. ¿Sí? Eso es todo lo inespecífico. Esa es la política pública. Sí. Si nosotros pensamos solo en reglamentar o no reglamentar el trabajo, o si lo hacemos punitivo o no punitivo, no se resuelve. Claro. Nunca nada se resolvió así. ¿Un La proyecto política de legalización sería un buen paso de política pública para vos? Yo creo que estaría bueno que nos sentemos a discutir, pero tratando de saldar tanto el binarismo como la brecha, me parece a mí. Como decir, bueno, no importa... Podría a lo mejor no tener ese nombre, legalización, pero podría ser Hubo una un debate, asistencia... por ejemplo, cuando se presentó este proyecto se le cuestionaba a Lena que proponía la creación de una oficina que reglamentaba todo esto, que dependía del Ministerio de Trabajo. Y ahí empezó el debate más fuerte, porque vos podrías también decir, generar una política desde el Ministerio de Desarrollo Social y darle continuidad y sostenerla en el tiempo. Porque... Hablando de desarrollo social, hubo una intención del camión sanitario, no sé si ustedes estuvieron al tanto. Eso es un buen... Lo organizamos una vez ya. Perdón, pero creo que, discúlpame, ¿no? Pero yo creo que eso, digamos, es... deshumanizar de alguna manera, porque es como decía ¿Estás hablando del camión sanitario? No, digo, digamos, de esto de legalizar, porque es como decir, legalizamos para cuidar al cliente.
y se deshumaniza, digamos, a la mujer. Y se naturaliza, digamos, algo que, porque vos decís seguridad, pero ¿quién puede llegar? Es violencia, ¿quién puede llegar? A ver, en el marco de la seguridad. En el caso de nosotras, por ejemplo, yo que no quiero trabajar más de esto, Claro, bueno. también están condenando A ver, Elena, porque en tu situación, 18 años. Legalizando nada. Un minuto, que tienen los micrófonos abiertos. Tenemos la edad de mortalidad entre los 35 y los 42 años. ¿De qué jubilación podemos hablar? Tenemos que hacernos monotributistas. Hay que pagar el monotributo. Le damos plata al Estado, a la policía, no nos van a poner un policía por cada compañera. Es muy complejo. ¿Quién va a controlar si hoy en Santa Fe hay niñas de 11 años? Pero aparte, otra habilitadas cosa, vos cuando para empezaste, yo te hago una pregunta, cuando vos empezaste, vos dijiste, 17 años viniste a Caprana. ¿Tenías la capacidad de tomar la elección, de decir, me hago monotributista, digo dónde voy, qué hago? No, claro. El tema es tener alguna respuesta, Ale. El tema es tener alguna respuesta, porque si no condenamos el único proyecto que está dando vueltas y no generamos ninguna... Para mí la solución a ese proyecto era generar una política pública desde un ministerio que tuviera más que ver... Que no fuera el de trabajo. Que no tuviera que ver con el trabajo sexual. Pero de última, ¿no sería interesante no intentar regularlo, sino tratar de rescatar a la gente de ese lugar? Pero por eso, no regularlo, no decir, mira, este es el sistema, sino lo que vamos a hacer es, tratemos de detectar y rescatar. Y si hay una que no con quiere políticas ser como las que contó él. Mirá, Seba, acá no hay ni una persona, acá, entre todas las personas, no hay ni una persona. Hay un montón. No están las compañeras de Amar también, digamos. Sí, es verdad también lo que dice. Un minuto. Yo te juro que no. Eso, digamos, todo se llevó a Ya cabo. estamos súper cortitos de Está bien, tiempo, por en la favor. gestión anterior, digamos. Sí. Fueron políticas transversales, fue una política sistemática de atención, digamos, de estas personas y dio resultados, porque, digamos, se logró que mucha gente pudiera formarse en oficios y de forma voluntaria. Sí. Y se le dio a las Lo que pasa es que mujeres. seguimos en el dilema de ¿Cuáles si son se los elige, oficios? si el tiempo que uno está... Bueno, digamos, desde se conformó una escuela popular de género donde se brindaban oficios, básicamente, de panadería, construcción en seco, carpintería y costura, básicamente. Después había otros tipos. Gente, tenemos poquísimo tiempo, Marina, discúlpame. Cortititas. Muy poco tiempo. Sí, le quiero preguntar, perdón, una cosa. Hablando de que vos estuviste 18 años, Elena, en situación de prostitución, ¿qué pasa con las relaciones personales y sentimentales cuando uno está trabajando, ¿no? 18 años de la Y mira, sigo haciendo recorridas y bueno, no podés salir del sistema. Por ahí me dicen, ¿por qué decís compañera si vos no estás más en la esquina? Porque si no, siento que me voy del lugar del dolor, donde estuve muchos años. ¿Y vos estás en pareja actualmente? No. ¿Estuviste en algún momento durante ese tiempo? Sí, estuve con un proxeneta que me dejó una deuda de 200.000 pesos a la FIT. Claro, es posible tener una pareja, digamos. Yo le quería preguntar a Yara, porque está desde hoy haciendo cara. Ana, sí. Yara, Mira, yo también hace varios años que estoy, hace 17 años que también estoy en la prostitución y yo creo que la prostitución te mata el deseo, te mata todo, o sea, te mata los sueños de estar con alguien, o sea, para poder crear un vínculo amoroso con una persona, ya estando dentro de la prostitución, olvídate. ¿Nunca te enamoraste? ¿Nunca te enamoraste? Sí, pero no es fácil poder sostener ese vínculo. ¿Por vos o por el otro? Por ambas partes, porque una misma también. Ya está. Una misma también ya se encierra, o sea, y también, o sea, cuando llevas tanto tiempo ejerciendo la prostitución. Naturalizando la violencia. O sea, es como que... Claro. ¿A vos te pasa lo mismo? Entonces, cotidianamente, como que es algo... ¿Te pasa ¿A igual? vos te pasa lo mismo? No, siempre supe diferenciar lo que era mi trabajo y lo que ¿Podías era tener una mi pareja? pareja. ¿Y tu pareja lo podía entender? En ese momento cuando yo empecé a trabajar no tenía. Pero conociendo, digamos, cómo hacían las chicas, la mayoría de los clientes, es como que con el tiempo también fui perdiendo el deseo, digamos, porque no me atraía. Sí, o sea, no. debe ser muy difícil. Era un trabajo. Debe ser ¿Nunca muy te enamoraste difícil. de un cliente? No, porque la primera condición que te enseñan cuando No, vos vos empezás sí. a trabajar es que lógico. nunca te tenés que enamorar de un cliente. Premisa, ¿no? Premisa. Porque Bueno, Ahí pero algo eso no que lo ahora deja. no lo Ahí pudiste Yo no lo manejar. pude evitar como ninguna, No lo como pudiste muchas manejar. compañeras que también que caen en el cuento ese de que vas a salir a la vida feliz y cuando menos quisiste acordarte
te volvieron a tirar en la esquina y con un poquito de deudas, como dice la compañera. Con un poquito. Gente, no tenemos, lamentablemente, este tema da para muchísimo más. No tenemos tiempo. Elena, yo te quiero agradecer por haber venido de Santa Fe. El para lunes contar tu también voy historia. a estar. ¿El lunes vas a estar? Sí. Contanos de qué se trata, porque recién me decía Alejandro el evento. No me acuerdo el nombre del evento. Bueno, pero ¿sabes dónde? Ahora lo vamos a pasar. Sí, ahora, por ahora favor, ahora lo porque vamos no a me lo decir. acuerdo. Tu libro, ¿dónde se puede conseguir? Solo conmigo, porque las librerías sacan mucho porcentaje. ¿Y cómo te pueden encontrar? En la fanpage de Yo Elijo o Elena Moncada. Perfecto. Jornada sobre ciencia y sensibilización de trata. Que es, perdón, que me están diciendo, en el Consejo de Educación a las 8 de la mañana, el lunes. Vamos a ser ¿Vas a estar ahí? reconocidas, Alika Kinan y yo. Alika Kinan, que recién Alejandro la nombraba. Ale, también gracias por estar. No, gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gusto, gracias. Gracias a todos por estar acá. La verdad es que ha sido muy valioso. Y a todos ustedes, los mensajes del otro lado, que como siempre no podemos leer todos. A May Sandy, en Urquiza 1062, que hoy me trajeron de tiradores. Muy lindo. Toda la ropa, sí, formal y elegante sport para hombres la pueden encontrar en el mejor lugar, que es May Sandy Urquiza 1062. Y a Marcelo García Neves por el estilismo también. Gracias a todos por estar del otro lado, como siempre. Y nos vemos el martes en el ventilador por el 11, obvio. Gracias.